Ok, bueno, vamos entonces a terminar de echar el cuento keynesiano. Entonces, él cree que para contrarrestar la depresión, la única solución es el incremento del gasto público, ¿ok? Debido a que considera que los empresarios ahí pasan a ser víctimas de los animal spirits, ¿ok? Ahí el animal spirit se vuelve un animal spirit conservador, ¿ok? En el cual el empresario este, es reacio a invertir. ¿Ok? Eh, ojo con esto, ¿ok? Ahí Keynes tiene mucha razón, ¿ok? El capítulo 12 de la teoría general, para mí, es lo mejor de la teoría general, ¿ok? Es más, de hecho, es un capítulo profundamente subjetivista, ¿ok? Tan subjetivista que yo acuso en ese capítulo que Keynes es un austríaco mal formado, ¿ok? O sea, Keynes empieza a describir la situación del mercado tal y como hay que hacerla, ¿no? ¿Sí? Pero es un hombre mal formado, pues un hombre que no, que jamás en su vida vio de verdad marginalismo. ¿Okay? El marginalismo de Marshall es un marginalismo matemático, que no es el verdadero marginalismo. ¿Okay? Entonces, él, Sí, ¿aló? Ok, entonces en ese capítulo él dice que los empresarios en la recesión no invierten, y es cierto. ¿Ok? O sea, son algunos empresarios que tienen la habilidad de meterse y asumir el riesgo, los que invierten en el fondo de recesión. ¿Ok? Igual que cuando estamos llegando al- a la cima, ¿ok? A lo que yo llamo crisis, ahí sobran los locos, ¿no? ¿Ok? O sea, ahí sobran los empresarios que cometen errores de inversión horribles, ¿no? ¿Ok? Por eso es que no, ese capítulo es genial, ¿ok? El capítulo 12, que es el capítulo de las expectativas, y que es donde él habla de los animal spirits, ¿no? Y los animal spirits no aparecen en la teoría keynesiana que uno aprende en macro, ¿ok? Porque eso no fue tomado en cuenta por Higgs, ¿ok? Y después de Higgs no fue tomado en cuenta por nadie, ¿no? Es más, yo creo que lo peor que le pudo haber ocurrido a Keynes, ¿ok? Fue que Higgs se le ocurriera hacer el diagrama de ISLM, ¿no? Porque ahí todo el mundo creyó que eso era Keynes, ¿ok? Y eh, creo que eso fue un error grave, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, Higgs no es keynesiano, ¿no? ¿Ok? Hay gente que lo acusa de keynesiano. Higgs en realidad es un neoclásico, ¿no? Y como efectivamente la teoría keynesiana estaba afectando mucho más a- al mundo neoclásico que a nadie, ¿ok? Entonces él, para tratar de contrarrestar esa irrupción del subjetivismo keynesiano, entonces él escribe el señor Keynes y los clásicos, que es donde está el modelo ISLM, pues, ¿ok? Entonces ahí él convierte la teoría keynesiana en una teoría neoclásica, ¿no? ¿Ok? Y ahí es que puede ser enseñada como macroeconomía, ¿no? Entonces, de hecho, lo que ustedes estudian es una mezcla del aporte de Higgs en el señor Keynes y los clásicos, ¿ok? Y de los aportes de otro que sí es un hombre nefasto para la economía, que es Samuelson. ¿Ok? Por ejemplo, Samuelson nos hace creer que un economista está aquí para estudiar qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce y dónde se produce, ¿no? Ningún economista está para eso, ¿ok? Es un cuento chino, ¿no? Y esa no es la pregunta que jamás se respondió Smith, pues, ¿ok? Ni que jamás se respondió ningún economista. Esa quizás es la pregunta que se responde Samuelson, ¿ok? En su ilusión de tratar de ser economista, pero creo que ahí estamos bien equivocados, ¿no? ¿Ok? Bueno, él consideró que era poco probable que la caída de la eficiencia marginal del capital fuera necesariamente cíclica, ¿no? ¿Ok? Y, y que si uno aplicaba ciertas políticas económicas adecuadas en el momento adecuado, entonces la recesión no se iba a dar nunca. O sea, que íbamos a vivir en un ambiente de eterno crecimiento económico. ¿Ok? Y hay una cosa que sí es también bien importante del libro de la teoría general, que es que
eh, Keynes dice, ¿ok?, que es contrario a lo que dicen los neo-keynesianos, ¿no? Y sobre todo que dice Krugman, ¿ok? Él dice que una vez que entramos en la recesión, ya no hay nada que hacer, ¿ok? Que ya no te queda más remedio que calarte la recesión y después tratar de cuando llegas al fondo, de resolverlo con política económica, ¿ok? Para Krugman, eso no, parece que nunca lo dijo Keynes, ¿ok? Krugman cree que se puede estimular la economía en cualquier momento. Y ese quizás fue el gran error del 2008, ¿no? ¿Ok? El 2008, déjenme regresar otra vez al gráfico del ciclo, ¿ok? En el 2008, este, si nosotros seguimos la- l- eh, eh, lo que vamos a aprender dentro de un momentico, que es la teoría austríaca, ¿ok? Entonces, supuestamente aquí el Banco Central baja las tasas, ¿no? Y estimula la economía. Entonces, aquí ocurre una curva de rendimiento dependiente positiva, ¿no? Eh, Según la teoría austríaca, bueno, esto no es de la teoría austríaca, esto es mío, ¿no? ¿Ok? El auge este, nos encuentra con la curva plana, ¿ok? Y lo lógico es que aquí, cuando el central eleve las tasas para contrarrestar la inflación, se presente la curva de pendiente negativa, ¿ok? Este, ¿Qué fue lo que hizo este eh, Bernanke en el 2008? Bernanke hizo esto, ¿ok? Se tumbó las tasas, ¿ok? No generó, o sea, cuando se trató de generar la curva de pendiente negativa, el hombre presionó por una curva de pendiente negativa porque probablemente él creía que él podía hacer esto, ¿no? ¿Sí? O sea, que en ese punto no hubiese recesión, sino que hubiese crecimiento, ¿no? Y lo grandemente curioso de la crisis del 2008 es que a pesar de que él hizo esto, se dio la recesión, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando eso pasa, ¿ok? Yo ahí mismito agarré el libro de, de Mises, ¿ok? La teoría la acción humana, y en la acción humana hay un párrafo en la cual dice que no importa lo que el Banco Central haga aquí, ¿ok? Una vez que él hizo esto, ¿ok?, ya él condenó a la economía a la futura recesión, ¿ok? O sea que esto que está aquí no es producto de lo que el central va a hacer aquí, ¿ok? Creando la curva de pendiente negativa, ¿no? Lo que va a ocurrir aquí es producto de esto que ocurrió aquí, ¿ok? Entonces yo ahí mismito releí el- ¿cómo se llama? Los párrafos en los cuales él habla de la teoría del ciclo y encontré ese comentario, ¿no? Yo dije, es increíble, ¿no? Que una persona que, o sea, Keynes, perdón, Mises escribe esto en el 66, ¿no? ¿Ok? Y el 66 está bastante alejado, bueno, más que el 66, el 49, ¿no? 66 ya es la cuarta edición de la acción humana, ¿no? Él escribe esto en el 49, ¿no? Y del 49 al 2008 pasan casi 60 años, ¿no? ¿Ok? 61 años, ¿no? Y él sin haber visto esto, ¿ok?, anticipó esto, pues. ¿Ok? Eso es un economista, pues. ¿Ok? Ese sí es un economista. ¿Ok? Entonces, a mí me maravilla mucho cuando leo la teoría del ciclo porque eso sí es teoría económica. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a meternos en la teoría del ciclo, pues, ¿ok? Para ver la teoría del ciclo austríaca, ¿no? Para ver qué sacamos de ahí. ¿Ok? Vamos a ver. Ujú, bueno, no, antes que eso hay una teoría de los ciclos reales, ¿no? El señor Kitland y Prescott, ¿ok?, escriben tres artículos, uno del 82, uno del 90 y uno del 95, donde ellos añaden a la teoría del ciclo la teoría de los ciclos reales, ¿no? Y entonces ellos estudian la fluctuación de la demanda agregada
¿ok? Y ellos creen que si se presenta un choque favorable sobre la tecnología, el producto aumentará y la demanda de trabajo se expande y por tanto el salario real se eleva, ¿no? Porque se incrementa la productividad de los factores, ¿ok? Hasta que se incurra en una acumulación excesiva de capital durante el auge, ¿no? Entonces ellos asocian el ciclo a una acumulación excesiva de capital durante el periodo del auge, ¿no? Entonces eso es lo que los lleva a creer a ellos que existe el, ¿cómo se llama? Que el ciclo se genera en el auge, ¿ok? Porque en el auge se sembran las semillas de la recesión, ¿no? Eso es lo que creen los que exponen la teoría de los ciclos reales. Esta teoría, aunque se llame de ciclos reales y se base en factores reales, no se basa en factores monetarios como la crisis, ¿cómo se llama? Como la teoría del ciclo austríaca, es bastante parecida a la teoría austríaca, ¿sabes? ¿Ok? Es más, de hecho, estos son los que llaman post-keynesianos, ¿no? ¿Ok? El post-keynesiano, contrario al neo-keynesiano, que insiste en mantener el esquema del ISLM y, de, y del, ¿cómo se llama? Y de la cruz de Samuelson, ¿ok? Este, se asocia un poco más al capítulo 12 de Keynes y dice que hay que buscar en la teoría general la verdadera explicación de las relaciones económicas, ¿no? Entonces, yo creo que los post-keynesianos están más cerca de la realidad que los neo-keynesianos, ¿no? ¿Ok? Por esa razón es por la que la teoría del ciclo real se parece un poco a la teoría austríaca, pero solamente toma enfoques de variables reales, ¿no? ¿Ok? Esa es la diferencia entre eso y la teoría austríaca, ¿no? Ahora, vamos a meternos con la teoría austríaca, ¿no? La teoría austríaca originalmente es de von Mises, ¿no? De von Mises la plantea inicialmente en el libro que se llama Teoría del dinero y el crédito, ¿no? Que es el libro que criticó Keynes, que estaba escrito en alemán y que no había sido traducido al inglés, cuando él dice que él no sabía leer alemán, ¿no? Entonces, eh, eh, von Mises asoma la teoría en ese libro que se llama Teoría del dinero y el crédito, ¿no? Esa teoría del dinero y el crédito, en realidad no se llama así, ¿no? O sea, si uno busca el nombre verdadero en alemán, el nombre es teoría del dinero y los medios fiduciarios, ¿ok? No del crédito, sino los medios fiduciarios. Eso se tradujo al inglés, se tradujo con la palabra crédito y al castellano también se terminó traduciendo con la palabra crédito, porque la traducción al castellano en realidad es una traducción del inglés al castellano, no del, no del alemán al castellano, ¿no? Entonces, es más, es un libro de 1912, ¿ok? Por lo cual, este es un libro del siglo pasado, pues tiene más de 100 años, ¿no? ¿Ok? Después él amplía un poco la teoría en la acción humana, que es del 49, ¿ok? Y Friedrich von Hayek escribe de esto, ¿ok? Él, él, él escribe algunos artículos mientras es alumno del seminario de von Hayek, de von Mises, este, y bueno, a él lo contratan en la London School of Economics. El primero lo invitan, ¿no? O sea, eh, este Robbins, que está muy interesado en estudiar la teoría del ciclo, y Hicks, que también está interesado en la teoría del ciclo austríaca, porque los años 30, 20 y 30 son los años más brillantes de la escuela austríaca. O sea, todo el mundo estaba hablando de que estos tipos tienen ideas interesantes sobre la economía. Entonces, ellos contratan a Hayek porque Hayek es un hombre un poquito más potable que Mises, ¿no? Mises era un tipo complicadísimo, ¿ok? De hecho, Mises se peleaba con todo el mundo, ¿no? ¿Ok? Y en realidad no se peleaba, sino que él tenía mal carácter, pues, ¿ok? Es más, de hecho, yo no sé si ustedes alguna vez han visto comiquitas de Disneylandia, ¿ok? Hay un personaje en Disneylandia que se llama Ludwig von Pato, ¿no? ¿Ok?
en inglés lo llaman Ludwig von Dock. ¿Ok? Entonces, ese Ludwig von Pato es Ludwig von Mises, ¿no? ¿Ok? Porque cuando él llega a los Estados Unidos en los años, en el 47, perdón, en el 44, entonces parece que a Disney le da mucha curiosidad a ese profesor alemán, un poco excéntrico, y entonces le dice a los dibujantes que él quiere que le pinten un pato así, ¿no? Y entonces ese pato que habla alemán, ¿ok? Que habla inglés con acento alemán, es Ludwig von Mises, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese mismo carácter así medio oligofrénico del pato Ludwig, ¿ok? Es el mismo carácter de Mises, ¿no? De hecho, uno de los alumnos de él que, que paga el viaje para que él se vaya de Europa a Estados Unidos porque tiene miedo que los alemanes entren en Suiza y se lleven detenido a von Mises y lo maten. Entonces, uno de los alumnos que paga es Maslov, ¿no? El mismo que nombramos hace un ratico que criticó a Keynes. ¿Ok? Y Maslov también era un economista brillante, pues. ¿Ok? No hay que quitarle brillo a Maslov, ¿no? Y Maslov le dijo una vez a von Mises, mire, maestro, ¿usted no cree que estamos exagerando la nota con eso de pedir que volvamos al patrón oro? Ningún país quiere volver al patrón oro. ¿Ok? Entonces vamos a dejarnos de ilusiones, vamos a, a trabajar con lo que hay, que lo que hay es moneda fiduciaria, ¿no? Y entonces parece que, este, a pesar de que Maslov le pagó el pasaje y fue uno de los que ayudó a que consiguiera el apartamento que tenían alquilado y que consiguiera un trabajito más o menos en la Universidad de Nueva York para dar clase. Bueno, Fomise dejó de hablarle por más de 6 años, pues, ¿ok? Por solamente decir que vamos a dejar la tontería esa del patrón oro. ¿Ok? Y o sea que así sería el carácter de von Mises, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón, los chicos que están trabajando en London School of Economics, que en realidad no tenía una escuela de economía muy, muy seria, ¿no? O sea, London School tenía como economista principal a Cannon, ¿ok? Que era en realidad un historiador de la economía, ¿ok? Y que fue el descubridor de los documentos de, de Smith con los que se rehicieron el libro de las lecturas de jurisprudencia y el libro de ensayos de, de Smith, ¿no? O sea, que era un hombre que en realidad estaba más dedicado a la historia económica que a la economía, ¿no? Entonces, cuando Canan se está poniendo viejo, ellos contratan un grupito de economistas jóvenes, entre los cuales están Hicks, está Lawrence, está Robbins. Entonces, ellos son los que le piden a Hayek, véngase para acá, porque nosotros lo conocimos usted allá en Viena y sabemos que es una persona con la que se puede discutir, ¿no? Entonces, bueno, llega Hayek tampoco habla muy bien el inglés, ¿ok? En ese momento, si ustedes ven hoy una grabación de Hayek, cuando ya estaba viejo, Hayek habla como un británico, pues, ¿ok? O sea que ya él perdió el acento alemán, ¿no? En aquella época hablaba con mucho acento alemán, no coordinaba bien en inglés, ¿ok? Y de hecho, cuando él trata de introducir sus ideas en Inglaterra, él hace 6 conferencias en Cambridge, que son las que salen escritas en un libro que se llama Precios y Producción. ¿Ok? Se llama así, Prices and Production. ¿Ok? Que eso recientemente se tradujo al castellano como Precios y Producción. ¿Ok? Él de verdad no escribió el libro, él lo que hizo fue hacer las conferencias fueron taquigrafiadas y después se pasó al libro y se publicó el libro ese que se llama Precios y Producción. ¿Ok? Entonces, ese libro trata de la teoría del ciclo austríaca. ¿Ok? Y después él sí escribió un segundo libro que que se llama eh, La política económica y ya va. Espérense un momentico, yo tengo aquí el libro para decirles cuál es el nombre. Se llama El nacionalismo monetario y la estabilidad internacional. Ese es el nombre. ¿Ok?
que en realidad debería ser el primer libro, ¿no? ¿Ok? Porque ese libro originalmente estaba escrito en alemán. Hayek traduce el libro al castellano, perdón, al inglés. Los chicos del London School pulen el inglés para que el inglés se entienda, y entonces ese libro sale con ese título, ¿no? ¿Ok? Se llama así, se llama el nacionalismo monetario y la estabilidad monetaria. Entonces ese libro debería ser leído primero que Precios y Producción, sin embargo sale de segundo, ¿no? ¿Ok? Entonces con esos dos libros y con la teoría de Mises que sale en la teoría en el Tratado del Dinero y el Crédito, y después en la acción humana es que se arma la teoría del ciclo austríaco, ¿no? Entonces ellos usan la tasa de Nuss-Wiesel, la bendita tasa natural de interés de Nuss-Wiesel, que es la que usa Keynes en el libro del 30, ¿no? Pero ellos la usan de acuerdo a lo que Nuss-Wiesel dice, ¿no? Nuss-Wiesel un economista que había estudiado con Menger, ¿no? Sin embargo, él no estaba muy de acuerdo con las ideas de Menger, ¿ok? En realidad, Nuss-Wiesel es un pasticho extraño en el cual se mezclan Ricardo, ¿no? este, Walras, ¿ok? Y Ricardo Walras y von Baber, ¿ok? Porque él es muy amigo de von Baber. Parece que cuando él fue a, a Viena a estudiar, ¿ok? este, se hizo muy amigo de von Baber y él se escribían, ¿no? Es más, hay cartas de von Baber a Wiesel y de Wiesel a von Baber, mientras Wiesel está tratando de buscar trabajo como profesor en Suecia, ¿no? ¿Okay? Wiesel lo consigue, ¿no? ¿Okay? Pero Wiesel no es un liberal, ¿okay? Tampoco es un austríaco, ¿okay? Sin embargo, él escribe esta teoría de la tasa natural de interés, y entonces él ahí dice eso que les comenté yo, creo que en la clase del martes, yo comenté que Nuss-Wiesel dice que esa es la tasa que se formaría en el mercado si no existiera dinero, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso suena muy chocante, ¿no? O sea, me imagino que a ustedes les debe estar sonando chocante ya. A mí me sonó chocante cuando lo leí. Yo dije, ya, va, un momentico, ¿qué es esto? Metafísica, dije yo, ¿ok? Entonces resulta que eso también chocaba contra las únicas dos cosas que no eran austríacas en mi persona, ¿no? ¿Ok? Yo todavía tenía el remanente de que yo creía que la tasa de interés era el precio del dinero, ¿no? Y por tanto la tasa de interés es una variable monetaria, ¿no? Entonces, por qué tú me vas a decir a mí que puede haber una tasa de interés cuando no hay dinero, ¿no? Y bueno, la historia le da la razón a Nuss-Wiesel y le da la razón a los austríacos, ¿ok? El dinero no existía, ¿ok? Y la gente se prestaba cosas a una tasa de interés, ¿ok? Ellos tienen razón, ¿ok? Nos guste o no nos guste, pues, ¿ok? Entonces la tasa de interés no es un fenómeno monetario, ¿ok? Esa es la verdad, ¿ok? Entonces eso es de lo que se da cuenta Wiesel, ¿no? Y Wiesel dice, ahí es donde dice Wiesel que el problema es que el Banco Central a veces fija la tasa por encima de la tasa natural de interés, y eso crea recesión, ¿ok? Y a veces la fija por debajo y eso crea inflación, ¿ok? Y bueno, Mises dice que en realidad el gran problema no es que fije la tasa por encima, sino que la fije por debajo, ¿no? Entonces, de ahí parte la teoría austríaca. ¿Okay? Ellos dicen, cuando se inicia la recesión, el Banco Central fija la tasa por debajo. El Banco Central, o quien actúe como, como agente del gobierno para regular el mercado, ¿no? ¿Okay? Porque puede ser puede ser el Ministerio de Finanzas que dice la tasa de interés no puede ser 16, sino que va a ser 14, pues. ¿Okay? O no puede ser 16, va a ser 5. ¿Okay? Cuando él fija esa tasa por debajo, eso provoca que se hagan rentables algunos proyectos que de otra manera no se realizarían, ¿no? Entonces los empresarios empiezan a sacar sus cuentas, ¿okay? Y resulta que a esta nueva tasa el negocio es rentable. Entonces esos proyectos que no debían haber sido ejecutados, ¿okay? Para los cuales no hay recursos en la economía, ¿okay? Se adelantan, y esos son lo que Mises llama malinvestment, ¿okay? En inglés. ¿Okay? Cuando él traduce
cuando él escribe la acción humana, él pone la palabra malinvestment, ¿ok? Y también cuando Hayek está hablando en precios de producción de las inversiones equivocadas, él las llama malinvestment, ¿no? Porque ellos dos son alemanes, ¿no? Y ellos creen que el inglés es como el alemán, ¿no? Donde tú puedes mezclar palabras, ¿no? Pegar las palabras y poner una palabra, un chorizo de palabras que son 6 palabras juntas. Eso pues es una palabra en alemán, ¿ok? Entonces, y además ellos creen que se puede mezclar el latín con el inglés, ¿no? Porque mal viene del latín, ¿no? ¿Ok? Y investment es inglés, ¿ok? Entonces, esto es una expresión que está mal dicha en inglés y que lo que significa es esto, inversión equivocada. ¿Ok? Entonces, cuando eso se desata, eso motiva un crecimiento general de la economía, ¿ok? Y este, ese crecimiento afecta a los precios de manera diferenciada, ¿no? O sea, no existe un comportamiento homogéneo en los precios. No suben todos los precios o no bajan todos los precios. ¿Ok? Entonces, eso también es un error que uno tiene cuando uno ha sido formado como keynesiano, pues uno cree que los precios todos se mueven igual, ¿ok? Que la inflación refleja todo el comportamiento de precios. No, la inflación es o sea, el IPC o el deflactor es un promedio, ¿ok? Y dentro de ese promedio hay precios que suben mucho más, ¿ok? Y hay precios que suben menos, incluso hay precios que se caen, ¿ok? Entonces el comportamiento no es homogéneo, ¿ok? Y de hecho, cuando uno usa un índice, y eso es lo que dice Mises y lo que dice Hayek, cuando uno usa un índice, uno tiende a equivocarse porque cree que todos los precios se comportan como ese índice. ¿Ok? Entonces hay que librarse del uso del índice porque el índice puede generar problemas, ¿no? Y bueno, ese es el problema que se va a generar por el ciclo, ¿no? O sea, vamos a suponer que este es el momento antes de que se haga algo en política económica, ¿no? Entonces, este es el triángulo hayekiano de la producción, ¿ok? Que es también los triángulos con los que él trató de explicarle a la gente de Cambridge. Pues la gente de Cambridge, este, me imagino que algunos fueron al London School of Economics a oír a este profesor alemán que vino a hablar en un inglés mal hablado y a explicar su teoría. Y bueno, y a ellos les pareció curioso y lo invitaron también a Cambridge. ¿Ok? Y ahí ocurre una cosa bien curiosa, ¿no? Ahí no está Keynes. Está todo el circo, pero no está Keynes. ¿Ok? Entonces Keynes no quiso estar en la reunión porque él quería que todo el circo oyera a Hayek, ¿ok? Y después el circo, uno por uno, le echara el cuento a Keynes. ¿Ok? Entonces, bueno, Hayek intenta explicar esto con un triángulo, ¿ok? Porque este triángulo él lo saca de Jevons. ¿Ok? O sea, Jevons en su teoría de la economía política, que es el libro con el cual es el primer libro del marginalismo, ¿ok? Él dice que el capital tiene forma triangular, ¿ok? Y parece que cuando Jevons daba clase usaba este triángulo para explicar esto mismo que trata de explicar Keynes, que trata de explicar Hayek, ¿ok? Entonces, bueno, él creía, ¿ok? Como esto lo inventó Jevons, ¿ok? Y estos tipos son ingleses igual que Jevons, estos me van a entender cuando yo les escriba el triangulito y les explique con el triangulito, ¿no? Resulta que Jevons no caló en, el, en, en la Academia Británica y los británicos se les había olvidado el triángulo jevoniano, ¿no? Entonces, cuando Hayek empieza a pintar sus triángulos, el comentario que Joan Robinson le hace a Keynes es que ese hombre llenó la pizarra de triángulos, ¿ok? Y uno no entendía absolutamente nada de lo que él estaba diciendo porque él habla un alemán horrible, ¿ok? Pero en un inglés horrible que se mezcla con alemán. ¿Ok? Uno no entiende nada de lo que dice este hombre. ¿Ok? Y ellos lo que medio entendieron fue que, que Kahn, ¿ok? Que era el que tenía la cátedra de Marshall, le pregunta a Hayek, mira, y ya va. O sea, lo poquito que yo entendí aquí es que si aquí hay, o sea,
si estamos en el borde de la recesión, ¿ok? Y a mí se me ocurre comprar un abrigo, ¿ok? Entonces yo puedo ser el causante de que ocurra una recesión, ¿ok? Y entonces eh, eh, Hayek, ¿ok? Que creo que tampoco entendió la pregunta, le dijo que sí, ¿ok? Entonces cuando él dice que sí, bueno, todos los de Cambridge se murieron de la risa, ¿no? Y entonces este, Hayek se dio cuenta de estos tipos no están entendiendo nada de lo que yo estoy diciendo y yo tampoco estoy entendiendo nada de lo que ellos están diciendo, pues. Entonces, coño, la vaina fue horrible, ¿no? O sea, el encuentro de Hayek con Cambridge, ¿no? Y bueno, y ellos le echaron el chisme a Keynes, pues le dijeron: "No, este hombre está loco, pinta triángulos, no sabe lo que está diciendo, ¿ok? Dice tonterías como que cuando la gente consume, en realidad lo que va a ocurrir es una recesión, ¿ok? O sea, porque ellos no entendían absolutamente nada de lo que le estaba diciendo, porque resulta que, les voy a decir algo cruel, ¿no? Resulta que los austríacos estaban más adelantados en teoría económica que los ingleses. ¿Ok? Y eso lo reconocía Robbins y lo reconocía Hicks porque se trajeron a Hayek para que los enseñe. ¿Ok? Pero no lo reconoce Cambridge, porque Cambridge tiene a Marshall y dice: "Coño, ¿cómo van a decir que este hombre es mejor que Marshall?". Pues, ¿ok? Además, no sabe ni hablar inglés, pues. ¿Ok? Entonces, empiezan con el prejuicio de que no hablan ni siquiera mi idioma. ¿Ok? Entonces, bueno, ese fue la cruel realidad, ¿no? Y eso es lo que después va a explotar en, el, en, en la controversia entre Hayek y Keynes, ¿no? Entonces, bueno, el triángulo lo que explica es esto, ¿no? Que el consumo está aquí y que la inversión está aquí. ¿Ok? O sea, que el equilibrio no es, ¿cómo se llama? No es ahorro e inversión, ¿ok? Sino que, o mejor dicho, el conflicto no es ahorro e inversión, sino el conflicto es consumo e inversión, ¿ok? Y bueno, y siempre el ahorro es igual a la inversión, pues, ¿ok? O sea, al contrario de lo que dice Keynes, siempre se cumple el equilibrio ahorro-inversión, pues. ¿Ok? Entonces, a menos de que el central se meta y haga distorsiones en el mercado de dinero, ¿no? Que es lo que hace cuando hace política monetaria. Entonces, aquí hay dos formas de hacer que la economía crezca, ¿no? ¿Ok? La, la forma este, eh, natural es que algunos entes de la economía reduzcan su consumo y se cree ahorro, ¿no? Y como yo les digo que el ahorro y la inversión son iguales, entonces ese ahorro, ¿ok?, que se produce con la caída de la inversión, genera más, con la caída del consumo, genera más inversión, ¿ok? Y entonces la economía crece, ¿no? Y esto produce varias cosas, ¿no? Produce una disminución de la tasa de interés, porque la tasa de interés es la tangente de este triángulo, ¿ok? Esta tangente es menor que esta, ¿ok? Por lo cual su tasa de interés es menor, ¿ok? O sea que mientras menos consume la sociedad, menor es la tasa de interés, porque más ahorra, ¿no? O sea que el ahorro tiene una relación inversa con la tasa de interés. Perdón, sí, inversa con la tasa de interés. ¿Ok? Y, y eso genera más inversión, pues, ¿ok? Porque da los fondos para invertir, ¿ok? Y la baja de la tasa de interés apoya la inversión. Si se hace esto, ¿ok?, el crecimiento es permanente, ¿no? Y eso es lo que siempre ha venido ocurriendo. Eso es lo que hacía que los ciclos fueran largos, ¿ok?, antes de la entrada de los bancos centrales, ¿ok? Porque no había manipulación de tasas, pues. Entonces, la única manera de crecer era que algunos individuos, que nosotros los llamamos empresarios, decidan ahorrar, ¿ok?, y canalizar su ahorro en más inversión, ¿ok? Entonces, esa era la razón del crecimiento antes de la existencia de los bancos centrales. En la medida en la que entraron los bancos centrales al juego, entonces los bancos centrales presionan la tasa hacia abajo y entonces ellos crean lo que se llama ahorro forzoso con política expansiva. ¿Ok? O sea, ellos generan un ahorro que no existe en la economía que permite que crezca el consumo al mismo tiempo que crece la inversión. ¿Ok? Esa distorsión del mercado monetario es lo que causa la recesión, o sea, lo que causa la crisis, pues. ¿Ok? Porque este movimiento es ilógico, pues. O sea, no debería darse, pues. ¿Ok?
Y eso es lo que explica Hayek en Precios y Producción, eso es lo que le trató de explicar al circo y el circo no entendía, ¿ok? Porque para el circo todas esas cosas eran ilógicas, ¿ok? Este, y bueno, yo estoy tratando de explicárselos a ustedes para decir si lo hago más lógicamente que Hayek, ¿no? Por lo menos yo hablo el mismo idioma que ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que cree Hayek, ¿no? Y entonces él dice que, o sea, los dos dicen que el panorama mejora, ¿ok? El asunto es que Hayek usa los triángulos, Mises no, ¿no? Mises se niega a usar gráficos, Hayek usa gráficos, ¿no? Y es por esas razones por las que muchos austríacos dicen, pero es que Hayek no es un austríaco, ¿no? Porque Hayek usa ecuaciones, usa gráficos, eso no es austríaco, ¿ok? No, yo creo que eso sí se puede usar, ¿ok? O sea, uno tiene que usar los medios para explicarle a la gente lo que uno quiere explicar, ¿ok? Que eso no sea modelable, ¿ok? Es otra cosa, ¿ok? Pero yo creo que sí, nosotros tenemos los instrumentos para explicar, vamos a explicar cómo es, ¿no? ¿Ok? Para que la cosa se entienda. No un montón de palabras y suelto palabras y suelto palabras y nadie entiende lo que estoy diciendo. ¿Ok? Por lo menos fíjense, yo creo que con los dos grafiquitos algo entendimos, ¿ok? Entonces miren, y ahí se la debemos a Hayek, ¿no? No me la deben a mí, se la deben a él. Entonces, eso significa que hay un panorama de mejora general, estamos en el crecimiento, el crédito barato provoca más crecimiento en los precios, ¿ok? Y entonces yo sigo creyendo que el crédito, que la tasa de interés es una variable monetaria y no lo es, ¿ok? Ese es el gran problema que tenemos los economistas, pues, ¿ok? Es más, esto está por cortarse, ¿no? Pero yo voy a seguir un poquito y después les echo una anécdota cuando arranquemos la tercer video, les echo una anécdota con respecto a eso. El crecimiento no es homogéneo, como dicen los índices de precio, porque se experimenta de manera distinta dependiendo del orden del bien en cuestión, ¿no? O sea que este triángulo también está basado en la idea de, de los órdenes, ¿ok? De Menger, ¿no? Menger cree que el primer orden en el orden de los bienes es el orden del consumo, ¿no? Y los órdenes siguientes son los órdenes en la medida en la que yo me voy alejando del consumo, ¿no? ¿Ok? A mí me gusta explicar eso diciendo que vamos a suponer que yo hoy me voy a desayunar un par de huevos fritos, ¿no? ¿Ok? Entonces yo tengo que tener huevos en cáscara, ¿ok? Ese bien, huevos en cáscara es un bien de segundo orden, ¿no? ¿Ok? No es un bien de primer orden, a menos que yo coma huevo crudo, ¿no? ¿Ok? Cosa que no hago, ¿ok? Hay gente que lo hace, ¿no? Entonces ahí el bien huevo en cáscara se pasa a ser directamente un bien de consumo, ¿no? Para freír huevos yo necesito aceite, necesito sal, necesito pimienta, ¿ok? Necesito una sartén, necesito una cocina. Entonces el aceite, la sal y la pimienta deben ser bien de segundo orden, ¿ok? El sartén debe ser un bien de tercer orden, ¿no? La cocina debe ser un bien de cuarto orden, ¿no? Y les digo así, ¿ok? Porque ese bien de cuarto orden va a sobrevivir la realización de la fritura de estos huevos, ¿ok? Pero también puede servir para muchas cosas, ¿no? ¿Ok? O sea que la cocina no se va a destruir el día que yo haga los huevos, ¿no? Espero, ¿ok? Tampoco el sartén se va a destruir, ¿no? El sartén me va a servir para freír muchos huevos y de repente freír tajadas y de repente freír otras cosas, ¿ok? El aceite puede ser que lo use 2 veces, ¿no? Después al final lo boto, se convirtió en un bien de consumo. Ahí lo destruí, porque el concepto del consumo en el mundo austríaco es muy parecido al concepto del consumo de Juan Bautista C. ¿Ok? Ese economista extraño de Francia que se llama C. ¿Ok? Dice que el consumo es una destrucción. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes consumen, destruyen. ¿Ok? Cuando ustedes se comen los huevos fritos, los destruyen. ¿Ok? Y si ustedes son de los que comen huevo crudo,